¿Vas a la milonga? ¿Estás por ir? Antes de eso, quédate a ver este video en el que voy a proponerte 10 desafíos para saber cuánto sabes de la milonga. ¿Crees que estás preparado o preparada? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero proponer un test en el que pueden participar tanto milongueros como milongueras. Un juego sencillo pero también educativo. Como bien sabemos, en Buenos Aires contamos con dos tipos de milongas. Las de estilo tradicional, que respetan los códigos, es decir, normas que regulan el comportamiento de la gente en la milonga, y las no tradicionales, cuyos códigos son más relajados. Si estás o estuviste en Buenos Aires, sabes de qué hablo. Y si nunca viniste, esta explicación te ayudará a entenderlo, porque hoy me voy a referir a la milonga tradicional. Está claro que todos creemos que por frecuentar la milonga o escuchar lo que nos dijeron, ya estamos listos para encarar el baile y todo lo que concierne a él. ¿Pero realmente sabés todo lo que implica ir y bailar en una milonga tradicional? En este video recopilé 10 aspectos de los más importantes que te iré mostrando y explicando para que el juego sea limpio. Cada aspecto correcto sumará un punto y al final, con honestidad, me gustaría que me comentes cuántos puntos obtuviste antes de ver los resultados. ¿Crees que sumarás los 10? Comencemos ya. 1. La previa. Sea que te encuentres solo, sola o en pareja, ir a la milonga tradicional supone una preparación previa. En primer lugar, el aseo personal. No podemos salir sin estar bañados y afeitados, y en el caso de la mujer, sin lucir bien maquilladas y peinadas, y tal vez también en el caso de algunos hombres. Como dije en el video ¿Por qué los demás bailan y vos no?, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción, el aseo es uno de los aspectos primordiales cuando vamos a bailar. Pero considerando que este punto ya está resuelto, debemos prestarle atención a un segundo punto: la indumentaria. Esto significa que nadie aparecerá en la milonga con jeans y zapatillas o luciendo prendas que puedan cuestionarse, sino preferentemente con camisa de vestir y pantalón para el varón como ropa atractiva para la mujer. No voy a detallar aquí cada modelo, claro está. Así que la pregunta de la previa es: ¿cuidas tu aseo y tu apariencia? 2. La entrada a la milonga. Ahora, si ya está resuelto el aseo y la indumentaria, llega la hora de cruzar una puerta, pagar la entrada a la milonga y acceder al salón de baile. Por lo general, sabiendo que se va a la milonga, debe llamarse por teléfono con antelación, a veces al mismo día a la tarde, para reservar una mesa y tener un lugar donde sentarse, pedir algo para comer o beber y pasar la noche. Si lo hiciste, fuiste por buen camino. Pero a veces eso no ocurre, sobre todo cuando sos novato o sos turista, ya sea porque no dominás el idioma para hablar con la persona que organiza la milonga o porque recién aterrizaste y te fuiste sin escalas a bailar. Por eso, si fuera posible, llegá más temprano a la milonga y pedí hablar con el organizador o la organizadora del lugar. Él o ella sabrán acomodarte, excepto que sea una noche excepcional. Así que la pregunta es: ¿solés llamar para reservar tu mesa? 3. Tu primera tanda. Muy bien, entraste al salón, la persona organizadora consiguió ubicarte y te cambiaste los zapatos con discreción, colocando tu bolsita de zapatos por debajo de la mesa. Si están en pareja, se sentaron juntos, excepto que hayan acordado sentarse en mesas distintas. Así que si este fuera el caso, estarían en las mismas condiciones que los solos y solas. Ahora bien, suena la música, ¿qué haces? Podés invitar la primera tanda a tu pareja, pero ¿te cruzaste el salón por el medio o fuiste por el perímetro de la pista? ¿Y vos, mujer, qué hiciste? ¿Te levantaste de la silla y fuiste a encontrarlo en medio de la pista? ¿O esperaste a que él te confirmara con una mirada que te invitó a vos? Ante esta situación, antes de salir a bailar, si no perteneces al ambiente, observar. La observación nos dará la clave sobre cómo comportarnos en la milonga. Así que la pregunta es: hombre, ¿buscas a tu pareja yendo por el borde de la pista? Mujer, ¿esperas en tu silla a que él se acerque? 4. Durante el baile. Consideremos que finalmente los dos ya están bailando en la pista. Una pista muy concurrida, como suele ocurrir en las milongas tradicionales, pero en la que se respeta mayormente la circulación en el sentido antihorario. Están, por ejemplo, disfrutando de una tanda de D'Arienzo bien rítmica y divertida. Por supuesto, se encuentran entre medio de otras parejas. Ahora, durante el baile, sienten que quieren lucirse y se desplazan hacia adelante, hacia atrás, sin importarles el resto. Un verdadero riesgo para los dos, pero sobre todo para vos, mujer, que no podés ver a quién tenés a tus espaldas. Y un riesgo para los demás si en el furor de la danza, vos, mujer, decidís apelar a tus voleos altos. Como podrás ver en el video Chicas, no lo hagan en la pista, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Así que la pregunta es: hombre, ¿sabés bailar en un espacio reducido y cuidar a la mujer? Mujer, ¿levantás los pies del piso en la pista? 5.
después del entre tangos. Pensemos ahora que ya transcurrieron por lo menos 2 tangos y la charla entre tango y tango se volvió animada. Siempre hay tantas cosas por decir y decirse, pero mientras se contaban esos temas tan trascendentes de la vida, comenzaron a sonar los tangos. Así que vos, hombre, sin perder un segundo, sin esperar que la música se te meta en el cuerpo, la abrazaste para bailar. Y vos, mujer, le seguiste contando al oído esas cosas que no podías dejar por la mitad y que solo te interrumpías para cantar un fragmento de ese tango que tanto te gustaba. Así que la pregunta es, hombre, ¿tomás tu tiempo antes de abrazar? Mujer, ¿cantás o hablás mientras bailás? 6. La salida de la pista. Ahora veamos esta situación. La tanda terminó y la gente se desconcentra para ir a su propia mesa. Mucha gente. Los dos, entre tanto, se dan un abrazo como los que te conté en el video 9 tipos de abrazos al terminar la tanda y qué significan, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción, y llega el momento de dirigirse a sus mesas. Si sos un verdadero milonguero, estoy seguro que acompañarías a la mujer a su silla. Y si sos una verdadera milonguera, no te despedirías diciéndole, chao Carlitos, que te vaya bien, y te vas sola. Así que la pregunta es, hombre, ¿acompañás a la mujer a la mesa al terminar la tanda? Mujer, ¿inducís al hombre a que te acompañe? 7. La tanda siguiente. Ahora ya está cada uno en su silla listo para volver a bailar. Vos, hombre, ya tenías en mente a quién querías invitar y vos, mujer, sabés perfectamente con quién querés bailar. Pero aquí ocurre lo que muchas veces ocurre. Ni la bailarina elegida te mira, ni el bailarín deseado te mira. Si yo fuera el hombre deseoso de bailar esa nueva tanda, buscaría con la mirada a otra bailarina en vez de frustrarme. Y si fuera mujer, no me quedaría clavándole la mirada de manera insistente al bailarín deseado, sino que intentaría atrapar la mirada de algún otro. Al fin de cuentas, la noche puede ser larga y el destino nos puede reunir, ¿verdad? Si querés más información sobre esto, te propongo que veas 3 consejos de oro para bailar en la pista, cuyo enlace te dejo aquí abajo también en la descripción. Así que la pregunta aquí es, hombre, si ella no te mira, ¿buscas otra bailarina? Mujer, si ese bailarín deseado no te mira, ¿buscas otro para bailar? 8. El segundo baile. Finalmente los dos salieron a bailar, cada uno con la persona elegida o deseada o con el premio consuelo. No importa. Entran a la pista, bailan muy bien y de repente él te propone, mujer, que le hagas un gancho. Una propuesta que entendiste perfectamente, pero que te negás a realizar porque te parece peligroso. Y porque hasta te parece extraño que en una milonga tradicional alguien te proponga un gancho. Y vos, hombre, insistís con que haga ese gancho porque para vos, una buena bailarina sigue a su bailarina hasta por debajo de la mesa y si no lo hace le está faltando el respeto. Así que la pregunta es, hombre, ¿forzás a tu bailarina a que te siga? Mujer, ¿acatás todo lo que te pide el hombre? 9. El regreso a la mesa. Con un cambio de estilo musical, cada pareja entendió que terminó la tanda. En ambos casos, ellos acompañaron a las respectivas mujeres a la mesa y luego fueron a las suyas. Pero vos, mujer, y vos, hombre, se encontraron con el mismo problema. Les había desaparecido la silla en la que estaban. Claro, demasiados bailarines y bailarinas, una milonga exitosa. Consultar a la gente de alrededor quién pudo habérsela llevado, pero no hay respuesta. Claro que vos, hombre, sospechaste de ese pibe de rulos que viste apenas entró a la milonga mientras bailabas. Y vos, mujer, de esa rubia que parecía querer llamar la atención hasta con los aros. ¿Qué haces entonces? Si perteneces al mundo de la milonga, sabés que por cualquier inconveniente en el salón tenés que recurrir a la persona que organiza. Así que la pregunta es, ¿te peleaste en la milonga en lugar de recurrir a la persona que organiza? 10. La despedida. Imaginemos que por fortuna tanto el hombre como la mujer pasaron una noche excelente. Así suelen ser las milongas tradicionales, solo que un poco incómodo lidiar con tanta gente en la pista de baile. Igualmente hiciste amistad con varias personas, pero llegó el momento de irte, por lo que te cambiás los zapatos, pagás tu consumición, te despedís de la gente con la que compartiste tu mesa, te despedís de los organizadores y reconoces tanto esfuerzo que realizaron para que vos pudieras pasar un buen momento. Pero la pregunta es, ¿te despedís de la gente y de quien organiza? Resultados. Veamos ahora cómo te fue en el juego. Pero antes, no olvides poner tu puntuación honesta en los comentarios y suscribirte a este canal que te ofrece clases de técnica, cultura y actualidad del tango argentino. ¿Y los resultados? Si obtuviste menos de 7 puntos, no te desanimes. Hay que seguir estudiando y mejorar esos aspectos en los que estás fallando. Quizás sea necesario prestar atención al entorno y a la persona que abrazás o querés abrazar.
Si obtuviste entre 7 y 9 puntos, felicitaciones, vas por muy buen camino. Solo falta enfocarse en mejorar esos aspectos que te faltan. Basta corregir unas pocas cosas para consagrarte como milonguero o milonguera. Si obtuviste 10, entonces por encima de sentirte milonguero o milonguera, ya perteneces al mundo del tango. Tenés el tango en la sangre y podrás disfrutar de cualquier ambiente de tango tradicional. Por esta puntuación te ganaste la Copa Tango Milonga. Gracias por participar. Como un pensador dijo alguna vez, en una hora de juego se puede descubrir más sobre una persona que en un año de conversación. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.